Lo que está ocurriendo esta madrugada en Miami sacude los cimientos del chavismo desde adentro, y lo que vamos a contarles en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entienden lo que está pasando en Venezuela y en el sur de Florida. Hay una operación en curso, hay nombres sobre la mesa, hay documentos firmados y hay 2 personas que esta noche no pueden dormir aunque lo intenten. Esta noche en este canal vamos a revelar algo que los grandes medios aún no han publicado con este nivel de detalle. Lo que el FBI construyó durante 8 meses en silencio, lo que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida tiene en sus manos y lo que está a punto de detonar con consecuencias que nadie dentro del chavismo estaba preparado para enfrentar. Porque esto no es una denuncia, esto no es una filtración política. Esto es el resultado de una investigación federal meticulosa, quirúrgica, con meses de trabajo de campo, análisis financiero forense y cooperación internacional que llegó a su punto de maduración precisamente ahora, precisamente cuando el régimen más lo necesitaba evitar. Los hijos de Diosdado Cabello, 2 de ellos residentes en el estado de Florida desde hace varios años, están bajo vigilancia federal activa desde hace aproximadamente 8 meses, según información que llegó a esta redacción a través de fuentes cercanas al proceso que pidieron el anonimato por razones de seguridad. 8 meses. Mientras el mundo miraba hacia Caracas, mientras los ojos de la comunidad internacional seguían los movimientos de Delcy Rodríguez, intentando estabilizar lo que queda de un gobierno en caída libre, los agentes del FBI llevaban meses construyendo un expediente que fuentes cercanas al proceso describen como devastador. No es una palabra que usamos a la ligera en este canal. Devastador significa que hay transacciones registradas, significa que hay propiedades identificadas, significa que hay cuentas rastreadas, significa que hay conversaciones documentadas y significa que la orden de allanamiento ya fue firmada por un juez federal. 8 meses de trabajo silencioso, 8 meses en los que nadie habló públicamente de esto, 8 meses en los que los agentes federales construyeron cada pieza del expediente con la meticulosidad que caracteriza a las investigaciones de esta naturaleza cuando el objetivo tiene el perfil político que tiene este caso. No se improvisa una investigación de esta envergadura, no se firma una orden de allanamiento sobre la base de rumores o de denuncias políticas sin sustento. Para llegar al punto en que estamos esta noche, para que un juez federal pusiera su firma en esa orden, tuvo que existir un nivel de evidencia que los estándares del sistema judicial estadounidense exigen, y que en este caso, según todo lo que llegó a esta redacción, está más que cubierto. Eso lo cambia absolutamente todo. Hablemos de la geografía de esto porque importa. Coral Gables, Florida. Una de las zonas residenciales más exclusivas del área metropolitana de Miami. Casas que oscilan entre los 2 y los 6 millones de dólares. Calles arboladas, seguridad privada, vecinos que son ejecutivos, empresarios internacionales. Y en algunos casos, según hemos podido confirmar a través de fuentes del entorno cercano al proceso, personas vinculadas directamente a estructuras de poder latinoamericanas, cuya fortuna tiene un origen que no resiste el menor escrutinio legal. Coral Gables no es un accidente, es una elección. Y según documentos a los que tuvo acceso esta redacción, al menos 2 propiedades en esa zona han sido identificadas por analistas financieros del Departamento de Justicia como posibles vehículos de lavado de activos vinculados a dinero que salió de Venezuela a través de estructuras corporativas en paraísos fiscales intermedios. No es casualidad que estén ahí, nunca lo fue. Coral Gables tiene una historia como destino de capital latinoamericano que se remonta décadas atrás. Es un ecosistema que en muchos sentidos fue diseñado para recibir ese tipo de capital, con abogados especializados en derecho internacional, con corredores de bienes raíces que hablan español, con bancos acostumbrados a gestionar patrimonios de origen extranjero, y esa misma infraestructura que facilitó décadas de inversión legítima, también facilitó, según fuentes cercanas al proceso, el ingreso de recursos cuyo origen nunca debió haber pasado los filtros que en teoría existen para impedirlo. La pregunta que uno se hace inmediatamente es cómo llegaron esos recursos a Florida. Y la respuesta que emerge de fuentes cercanas al proceso es siempre la misma: capas. Una corporación en Panamá, otra en Curazao,
una cuenta en un banco de segundo nivel en Europa, una transferencia a una empresa de bienes raíces en Miami, registrada bajo un nombre que no evoca a ningún apellido venezolano conocido, y al final de esa cadena, una propiedad, un automóvil de lujo, una cuenta corriente con movimientos que en papel parecen los de cualquier profesional exitoso. Eso es lo que se llama, en el lenguaje de la Fiscalía Federal, estructuración compleja del producto del delito. Y es precisamente ese tipo de estructuración lo que el FBI lleva 8 meses desmontando capa por capa, enlace por enlace, transferencia por transferencia. Nadie lo vio venir. Pero antes de contarles lo que viene en los próximos minutos, hay algo que ocurrió en las últimas 48 horas dentro de los círculos judiciales del sur de Florida que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente el panorama de esta investigación y que conecta directamente con lo que está pasando en Caracas con Diosdado Cabello en este preciso momento. Quédense, porque lo que viene a continuación redefine todo lo que pensaban saber sobre esta historia. Diosdado Cabello es en este momento el hombre más peligroso del chavismo que aún permanece en Venezuela con capacidad operativa real. Maduro está en Brooklyn, Cilia Flores está en Brooklyn, el arquitecto económico del régimen, el hombre que durante más de 2 décadas construyó el sistema paralelo de poder que convirtió las instituciones venezolanas en extensiones de su voluntad personal, ese hombre sigue en Caracas, sigue en movimiento, sigue operando, y según fuentes militares que pidieron el anonimato, sigue teniendo lealtades activas dentro de sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que todavía no han definido su posición en el proceso de transición que se está intentando gestionar desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. Ese es el verdadero problema. Cabello no cayó con Maduro, y mientras no caiga, la transición tiene un saboteador de alto voltaje operando desde las sombras. Pero ahora Washington encontró la palanca, y esa palanca tiene nombre y tiene dirección en Coral Gables, Florida. Entender por qué esta operación del FBI tiene la importancia que tiene requiere entender cómo funciona la psicología del poder dentro de estructuras autoritarias como la que construyó el chavismo durante 25 años. Los hombres que llegan al poder en esos sistemas tienen una característica común: blindan a su familia antes que a cualquier otra cosa, no porque sean seres humanos particularmente afectuosos, aunque a veces también lo son, sino porque la familia es el activo más difícil de reemplazar y el más fácil de usar como punto de presión cuando todo lo demás falla. Los cuentas en el extranjero, las propiedades bajo nombre de testaferros, los hijos bien instalados en ciudades seguras con documentos de viaje limpios y acceso a recursos que en papel no tienen explicación racional. Todo eso forma parte de una estrategia de supervivencia que estos sistemas diseñan desde el primer día. Es la red de seguridad del tirano. Es lo que garantiza que aunque todo caiga, algo quede. Y ahora esa red de seguridad tiene el sello de una investigación federal activa encima. Esto tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. Recordemos lo que ocurrió con la familia de Alejandro Varela, el extesorero de México, que terminó cooperando con las autoridades estadounidenses, precisamente porque las autoridades tocaron primero a sus familiares. Recordemos cómo, en el proceso que desmanteló parte de la red financiera del cartel de Sinaloa, las primeras detenciones no fueron las del núcleo duro, sino las de los gestores financieros familiares, los que movían el dinero, los que firmaban las escrituras, los que abrían las cuentas. Esa es exactamente la estrategia que Washington parece estar aplicando ahora en el caso venezolano con una precisión devastadora. No vas primero a por el líder, vas primero a por lo que el líder más valora. Y entonces el líder empieza a cometer errores, el reloj corre en su contra. Analicemos la dimensión geopolítica de esto porque es imposible entender lo que está pasando en Miami sin entender lo que está pasando simultáneamente en Washington, en Caracas y en Bruselas. Marco Rubio lleva meses gestionando el expediente Venezuela desde el Departamento de Estado con una metodología que fuentes cercanas al proceso describen como sistemática y sin concesiones. Cada movimiento que se hace en el tablero venezolano en este momento lleva el sello de una estrategia diseñada para producir un resultado específico antes de que termine el año. Ese resultado es elecciones libres, verificables e irreversibles, y el camino
camino hacia ese resultado pasa por eliminar los obstáculos uno por uno. Maduro fue el primer obstáculo. Ahora Cabello es el obstáculo principal. Y la manera de neutralizar a Cabello no es necesariamente detenerlo mañana en Caracas, lo cual sería complejo por razones que no hacen falta explicar. La manera de neutralizarlo es demostrarle que lo que construyó fuera de Venezuela no está fuera del alcance de la justicia estadounidense. Rubio conoce este tipo de operación mejor que nadie. Su trayectoria política en Florida lo conecta directamente con la comunidad venezolana, cubana, nicaragüense, con toda la diáspora latinoamericana que huye de regímenes autoritarios y que tiene en él a alguien que no solo habla de democracia como concepto abstracto, sino que entiende lo que significa perder un país a manos de quienes se apoderaron de sus instituciones. Eso le da a su gestión del expediente Venezuela una determinación que no es únicamente política, sino que tiene raíces personales e ideológicas que hacen muy difícil que alguien lo convenza de aflojar la presión antes de tiempo. Eso es exactamente lo que esta operación le está diciendo a Diosdado Cabello esta madrugada. El mensaje es inequívoco. No hay madriguera lo suficientemente profunda. No hay estructura corporativa lo suficientemente opaca. No hay distancia geográfica lo suficientemente grande. Si construiste tu red de impunidad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de América, esa red tiene una fecha de caducidad, y esa fecha puede ser mañana. Pensemos en lo que significa que dos hijos de uno de los hombres más poderosos del chavismo estén viviendo en territorio estadounidense en este momento específico. ¿Es o una apuesta enorme de que la impunidad los protegería, o una señal de que en algún momento alguien dentro de ese círculo interno creyó que el régimen duraría lo suficiente para que nunca les pasara nada? Ambas opciones hablan de un error de cálculo monumental, porque la realidad que están enfrentando esta noche es la opuesta. Están en territorio donde la justicia federal funciona. Están en territorio donde las órdenes de allanamiento se ejecutan. Están en territorio donde el FBI tiene 8 meses de trabajo encima de la mesa, listos para ser activados en el momento en que alguien apriete el botón. Y esa es la pregunta que queremos que respondan en los comentarios esta noche. ¿Creen ustedes que Diosdado Cabello va a intentar negociar antes de que esa orden se ejecute, o creen que va a apostar todo al sabotaje interno? Denle su opinión en los comentarios porque este debate importa y queremos leerlos a todos. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en las últimas horas, que confirma que lo que vemos en Miami no es un movimiento aislado, sino parte de una presión coordinada de múltiples frentes sobre lo que queda de la estructura chavista. Según información que llegó a esta redacción, el Comando Sur de los Estados Unidos ha incrementado su presencia naval en aguas del Caribe adyacentes a Venezuela de una manera que fuentes militares que pidieron el anonimato describen como inusual para este periodo del año. No es un ejercicio rutinario, no tiene el perfil de las operaciones de interdicción antinarcóticos que se hacen periódicamente en esa zona. Tiene el perfil, según lo que se sabe hasta ahora, de una operación de inteligencia y vigilancia sostenida que está documentando movimientos que pueden ser relevantes en el contexto del proceso político en curso. La magnitud de esto no puede subestimarse. Añadir presión naval a presión judicial federal, a presión diplomática de alto nivel, crea algo que los analistas geopolíticos llaman un cerco estratégico multidimensional. No es una sola palanca. Son varias palancas siendo activadas simultáneamente sobre diferentes puntos vulnerables de la misma estructura. El régimen no puede responder a todas al mismo tiempo con la misma efectividad. Cada frente que defienden es un frente que descuidan en otro lugar. Y según fuentes cercanas al proceso, eso está creando tensiones internas dentro de lo que queda del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que están lejos de resolverse. Delcy Rodríguez es pragmática, siempre lo fue. Y el pragmatismo en política tiene una cara muy clara cuando la presión es suficientemente intensa, la disposición a sobrevivir haciendo concesiones que en otro momento serían impensables. Fuentes cercanas al proceso señalan que hay conversaciones en curso a través de canales que no son los canales diplomáticos tradicionales entre representantes del gobierno interino
y actores internacionales vinculados al proceso de transición. Esas conversaciones no son públicas, no tienen fecha anunciada, pero existen, y la existencia de esas conversaciones, mientras el FBI ejecuta su operación en Miami, no es una coincidencia, es parte del mismo diseño estratégico. Cada sílaba de ese proceso fue aprobada desde Washington. Lo que Cabello está haciendo frente a todo esto es intentar sabotear desde adentro cualquier posibilidad de que la transición avance de manera ordenada. Según fuentes dentro del círculo íntimo que pidieron el anonimato, Cabello sigue controlando lealtades dentro de ciertos sectores de la Fuerza Armada y sigue teniendo capacidad de movilizar recursos para obstaculizar acuerdos que no le convengan. Su apuesta es que si la transición fracasa, si el proceso de negociación colapsa, si Venezuela regresa al caos, su posición vuelve a ser relevante. Esa es la lógica de un hombre acorralado que todavía cree que el caos lo protege. Siempre creyó eso. El caos fue su hábitat natural durante 2 décadas, pero el caos tiene un límite cuando la otra parte tiene más recursos, más paciencia y más información que tú, y eso es exactamente lo que tiene el FBI en este momento. Nada de esto es casualidad. Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio. Lo que vamos a revelar ahora tiene que ver directamente con una persona cuya historia representa la de millones de venezolanos y que conecta de manera directa y dolorosa con lo que estamos viendo ocurrir en Coral Gables esta noche. Permítanos ahora contarles la historia de Alejandro. Alejandro no es un líder político, no es un general, no es un empresario con conexiones. Alejandro tiene 34 años y nació en Maracaibo, en un barrio donde la luz llegaba 2 horas al día cuando llegaba, donde el agua fría era un privilegio, y donde crecer significaba aprender desde muy pequeño que el futuro no era algo que se planificaba, sino algo que se sobrevivía. Estudió contabilidad en la Universidad del Zulia con sacrificio enorme, el de su madre que vendía hallacas en la calle para pagar las fotocopias y los libros, el de su padre que trabajaba 2 turnos en lo que quedaba de la industria petrolera zuliense para mantener algo que pareciera un hogar. Alejandro se graduó, se ilusionó, mandó hojas de vida, tocó puertas, y lo que encontró al otro lado no fue oportunidad, fue vacío. Fue la Venezuela del clientelismo, donde si no tenías el carnet correcto, si no dabas el número correcto, si no conocías al cuadro correcto del partido, eras invisible. Salió de Venezuela hace 5 años, cruzó la frontera hacia Colombia con lo que cabía en una mochila pequeña, durmió en refugios temporales, trabajó limpiando pisos en Bogotá durante meses mientras sus títulos universitarios no valían el papel en que estaban impresos, porque el sistema de homologación era un laberinto diseñado para agotarte antes de que llegaras al final. Su madre se quedó en Maracaibo. Su padre murió hace 2 años de una complicación de salud que en cualquier otro país, con un sistema sanitario mínimamente funcional, habría sido tratable. Alejandro no pudo estar ahí. No tenía dinero para el vuelo. No tenía los papeles para volver sin arriesgar quedarse atrapado. Tuvo que enterrar a su padre en una videollamada que se cortó 3 veces porque la señal en el barrio era lo que siempre fue, intermitente como todo lo demás en Venezuela. Hoy Alejandro vive en Madrid, tiene un contrato de trabajo estable, manda dinero a su madre todos los meses sin falta, duerme en un piso compartido con otros 5 venezolanos, y cuando se reúnen por las noches, a veces hablan de Maracaibo, del lago, de la arepa con queso blanco recién hecho, de las cosas pequeñas que uno no sabe que necesita hasta que las pierde. Alejandro no pide mucho, solo pide lo que cualquier ser humano tiene derecho a pedir, que su país sea gobernado por personas que rindan cuentas, que no roben, que no maten, que no expulsen a su propio pueblo como si la gente fuera un estorbo en lugar de la razón de existir de cualquier gobierno. Y ahí está la pregunta que les hacemos esta noche. ¿Cuántos Alejandros conocen ustedes en su entorno? ¿Cuántos en su edificio, en su trabajo, en su grupo de WhatsApp? Escríbanlo en los comentarios porque esos números importan, esas historias importan. Y son el recordatorio más poderoso de por qué esta investigación del FBI en Coral Gables no es solo una noticia judicial, es justicia para Alejandro y para los millones que vivieron lo que él vivió.
Ahora permítanme contarles algo que contrasta de manera escalofriante con la historia de Alejandro. Mientras este joven maracucho dormía en un refugio en Bogotá, sin saber si su padre iba a sobrevivir otro mes, según fuentes cercanas al proceso que pidieron reserva absoluta de su identidad, al menos un familiar directo de uno de los jerarcas del chavismo estaba viviendo en una zona residencial del sur de Europa, con un nivel de vida que resulta obsceno cuando se contrasta con la realidad que generaron sus propios familiares en Venezuela. Hablamos de un departamento en una zona exclusiva, cuyo valor, según estimaciones del entorno, supera ampliamente el 1.000.000 de euros. Hablamos de vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto fuentes cercanas al proceso calculan en varias centenas de miles de euros. Hablamos de movimientos de tarjetas de crédito en restaurantes de primera categoría, en tiendas de lujo internacionales, en hoteles de 5 estrellas, todo documentado según estas fuentes, aunque no hecho público por las autoridades locales, que por razones que resultan igualmente difíciles de explicar, no han abierto ninguna investigación seria al respecto. El grifo se cerró para el pueblo venezolano hace décadas. Para esta familia nunca se cerró. Lo que resulta igualmente perturbador es la actitud de ciertos gobiernos europeos frente a esta realidad que no es un secreto, sino algo que lleva tiempo circulando en los círculos diplomáticos y judiciales del continente. La hipocresía de un sistema que por un lado firma resoluciones condenando las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano y por otro lado permite que el dinero producto de esas mismas violaciones circule con relativa libertad en su territorio financiero y en sus mercados inmobiliarios, es una hipocresía que tiene nombre, aunque pocos se atrevan a pronunciarlo con claridad. Los activos del chavismo en Europa no llegaron de la noche a la mañana. Llegaron a través de años de transacciones que dejaron rastros que cualquier sistema de control financiero medianamente serio debería haber detectado mucho antes. La pregunta que gobiernos como el español, el francés, el italiano y el portugués deben responder ante sus propios ciudadanos es simple y contundente. ¿Por qué no actuaron antes? ¿Cuánto más tiempo van a seguir siendo destino de bienestar para las familias de quienes destruyeron Venezuela? Que actúen, que investiguen, que apliquen las mismas normas de control, de lavado de activos, que aplican a cualquier otro ciudadano europeo. Eso no es una petición política, es una obligación legal que ya existe en el marco jurídico de la Unión Europea y que en demasiados casos se ha aplicado con una lentitud que resulta inexplicable cuando el rastro de ese dinero es tan claro como el que están siguiendo ahora los agentes del FBI en Miami. Este no tiene precedentes en la historia reciente del continente en términos de la presión coordinada sobre una estructura de poder que todavía no terminó de colapsar, pero que tiene cada vez menos lugares donde esconderse. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche, porque lo que vamos a compartir en los próximos minutos toca directamente el futuro inmediato de Diosdado Cabello, el futuro del proceso de transición y el futuro de los millones de venezolanos que llevan años esperando que esto llegue a su punto final. Presten atención. Guarden esta predicción, la escriban si quieren y vuelvan a este video dentro de 90 días. Lo que está ocurriendo en Miami no es el final de esta historia, es el inicio de una cadena de eventos que fuentes cercanas al proceso describen como un efecto dominó cuidadosamente diseñado para que cada pieza que caiga haga caer a la siguiente. La investigación sobre las propiedades en Coral Gables no es solo una investigación de lavado de activos. Es una investigación que en sus capas más profundas toca estructuras financieras que fueron usadas para financiar operaciones que van mucho más allá del enriquecimiento personal. Hablamos de estructuras que, según lo que se sabe hasta ahora, permitieron el movimiento de recursos que tenían destinos que un juez federal puede categorizar de maneras que elevan dramáticamente la gravedad de los cargos potenciales. Y eso es lo que convierte esta investigación en algo cualitativamente diferente a una simple acusación de lavado de dinero.
El lavado de dinero es el vehículo. Lo que ese vehículo transportaba es lo que está en el centro del expediente. Y cuando ese centro comience a aparecer en los documentos públicos del proceso judicial, la conversación va a cambiar. Va a cambiar en Caracas, va a cambiar en Washington, va a cambiar en las cancillerías europeas, que todavía están procesando lentamente lo que significa que Maduro esté en Brooklyn. Y va a cambiar en los cuarteles venezolanos, donde todavía hay oficiales que están calculando cuál es la opción más segura para ellos en el proceso que viene. Porque cuando un expediente federal empieza a revelar el nivel de complicidad que exige el tipo de estructuras financieras que se están investigando, muchos de los que creyeron que estaban suficientemente alejados del centro del escándalo van a descubrir que la distancia que creían tener no era suficiente. Eso es lo que produce el efecto dominó real. No es que una persona cae y arrastra a la siguiente. Es que la información que surge de la primera caída ilumina conexiones que nadie quería que se vieran. Y esa luz ya está encendida en Miami. Cuando esas capas comiencen a abrirse en el proceso judicial, cuando los documentos empiecen a aparecer en el expediente público, la presión sobre Diosdado Cabello va a ser de una intensidad que no tiene comparación con nada que haya enfrentado antes. Porque hasta ahora, Cabello siempre pudo decir que él estaba en Venezuela, que era soberanía, que era jurisdicción venezolana, que los gringos no tenían poder sobre él. Pero ahora los gringos tienen algo en Miami, y eso es algo que ya no está en Venezuela. Eso está dentro de sus fronteras, dentro de su sistema judicial, dentro de su jurisdicción. Y una vez que algo entra al sistema judicial federal de los Estados Unidos, no sale sin dejar marca. María Corina Machado entiende perfectamente lo que esto significa. Lleva años señalando que la vía para desmantelar el chavismo no pasaba únicamente por Venezuela, sino por perseguir los intereses de los jerarcas del régimen en los países donde los habían depositado creyendo que estarían seguros. Esa estrategia que durante años pareció una utopía, que fue descartada por muchos analistas como wishful thinking, está resultando ser exactamente el camino correcto. No porque Machado lo inventó sola, sino porque la confluencia entre la determinación de la oposición venezolana, la voluntad política de Washington bajo la gestión de Marco Rubio y la lenta pero real acumulación de evidencias en sistemas judiciales internacionales está produciendo ahora resultados concretos y verificables. El castillo de naipes tiene sus primeras cartas moviéndose. Y hablemos ahora del venezolano en el exilio porque esta noche más que nunca necesitamos hablar directamente con ustedes. Con el venezolano que está en Madrid tomando el metro todos los días hacia un trabajo que tal vez no es el que soñaba, pero es el trabajo que les permite sobrevivir con dignidad. Con el venezolano que está en Miami, que siente el peso extraño de vivir tan cerca de donde se está juzgando el destino de su país. Con el venezolano que está en Bogotá, aguantando a veces la indiferencia, a veces la hostilidad, siempre la nostalgia. Con el venezolano que está en Santiago, en Medellín, en Lima, en Buenos Aires, en cualquier ciudad del mundo, donde hay una arepa y un grupo de WhatsApp donde todavía se habla de regresar algún día. Con el venezolano que trabaja de noche en un hospital de Madrid y de día cuida a sus hijos que ya hablan con acento español. Con el venezolano que llegó a Colombia sin nada y hoy tiene una pequeña empresa de comida venezolana que da trabajo a otros 5 venezolanos. Con el venezolano que está en Chile y que todos los domingos llama a su mamá en Caracas y escucha el mismo relato de siempre. La luz se fue, el agua no llega, los precios subieron otra vez, pero seguimos aquí. Con todos ellos hablamos esta noche. Y a todos ellos les decimos lo mismo. Lo que están viendo en las noticias no es ilusión, no es teatro político. Es el resultado real de años de presión acumulada, que ahora está comenzando a producir resultados en el único terreno que importa. El terreno jurídico donde los papeles firmados no se pueden desmentir y las evidencias recogidas no se pueden borrar. Esta noche hay algo diferente en el aire. No es euforia prematura. En este canal no vendemos ilusiones baratas porque los venezolanos ya han tenido suficientes promesas rotas para que nosotros añadamos una más a la lista.
Pero sí hay algo diferente. Hay una acumulación de presiones sobre la estructura del régimen que por primera vez en muchos años está produciendo resultados reales en jurisdicciones reales, con consecuencias reales para personas reales que durante décadas creyeron que tenían inmunidad total e ilimitada. Y eso tiene un significado que va más allá de la noticia judicial de esta noche. Significa que el sistema internacional de rendición de cuentas, aunque lento, aunque frustrante, aunque lleno de hipocresías propias, está comenzando a funcionar, en el caso venezolano, de una manera que 2 o 3 años atrás parecía imposible. Al venezolano que lleva 5 años fuera y empieza a dudar de si vale la pena seguir esperando. Esta noche les digo que lo que está ocurriendo en Coral Gables, lo que está construyendo el FBI en sus expedientes, lo que está haciendo Rubio desde el Departamento de Estado, lo que está resistiendo María Corina Machado dentro de Venezuela, con un valor que pocas personas en la historia política latinoamericana han demostrado de manera tan sostenida, todo eso es real, es concreto, es verificable y está avanzando. Al venezolano que perdió a un familiar durante estos años de crisis, a los que enterraron a sus padres en videollamadas que se cortaban, a los que no pudieron despedirse, a los que llevan el peso de la culpa del que se fue, aunque saben que irse fue la única opción que les dejaron. Que sepan que lo que está ocurriendo esta noche es también por ellos, no solo por los que están vivos y esperan, también por los que ya no están y merecían un país diferente. Al venezolano joven que nació durante el chavismo y no conoció otra cosa, que creció con la escasez como normalidad, con los apagones como rutina, con el miedo como compañero constante, Venezuela no siempre fue así, y Venezuela no siempre será así. La generación que viene va a conocer un país diferente, no porque alguien se los va a regalar, sino porque una generación entera de venezolanos, dentro y fuera del país, pagó el precio que hay que pagar para que eso sea posible. Y ese precio está siendo reconocido esta noche en los pasillos de la Justicia Federal estadounidense, aunque los archivos estén sellados y los expedientes no sean públicos todavía. El amanecer se aproxima, no con la velocidad que todos quisiéramos, no sin tropiezos, no sin noches muy oscuras que todavía pueden venir, pero se aproxima. Y hay señales esta noche que son inequívocas para quienes saben leerlas. Las investigaciones federales de este nivel de complejidad y este nivel de profundidad no se activan sin la certeza de que van a llegar a conclusiones procesables. Los 8 meses de vigilancia de los que hablamos esta noche no son el inicio de algo. Son el final de una fase de recolección de evidencias que ahora entra en su fase de ejecución. Eso tiene consecuencias enormes. Y precisamente por eso Diosdado Cabello está esta noche más acorralado que nunca. No porque alguien lo tenga físicamente acorralado en Caracas, sino porque el sistema que construyó para protegerse, el sistema que se supone debía garantizar su impunidad independientemente de lo que pasara políticamente en Venezuela, ese sistema tiene ahora una grieta que se hizo enorme en los últimos 8 meses. Y por esa grieta está entrando la luz de la justicia federal con una linterna que no se apaga y unos agentes que no se cansan. La tercera pregunta de esta noche es para ustedes y queremos que sean específicos en los comentarios. ¿Qué otros funcionarios del régimen chavista creen que tienen propiedades o recursos en territorio estadounidense o europeo que deberían estar siendo investigados ahora mismo? Denles nombre en los comentarios. No porque este canal vaya a actuar sobre esa información, sino porque el registro colectivo de la memoria venezolana sobre la riqueza del chavismo es uno de los insumos más poderosos que existen para que los investigadores que sí tienen el poder de actuar sepan dónde mirar. La comunidad venezolana en el exilio sabe cosas, ha visto cosas, y esa memoria colectiva tiene valor. Úsenla esta noche en los comentarios. Antes de terminar, permítanos decir algo sobre lo que viene en los próximos días porque esta historia no termina aquí. Las fuentes cercanas al proceso con las que esta redacción mantiene contacto señalan que la ejecución de la orden de allanamiento que está firmada no tiene una fecha pública anunciada, pero tampoco está siendo postergada indefinidamente. Cuando eso ocurra, cuando esa operación se ejecute, va a generar un terremoto de consecuencias que van a sentirse en Caracas antes de que termine el día. Porque Cabello va a entender en ese momento, si no lo entendió ya,
que lo que ocurre en Miami tiene un directo e irreversible impacto sobre su posición en Venezuela, y un hombre acorralado con ese tipo de presión tomará decisiones. Algunas de esas decisiones pueden ser desesperadas, algunas pueden ser errores. Y en política, los errores de los hombres acorralados son los que aceleran los finales. Estaremos aquí para contarlo, estaremos aquí para analizar cada movimiento, estaremos aquí porque este canal existe por una razón que es más grande que las vistas y los algoritmos y los números de reproducciones. Existe porque hay millones de venezolanos en el mundo que merecen información rigurosa, análisis honesto y una perspectiva que no les mienta sobre las dificultades, pero que tampoco les robe la esperanza cuando la esperanza está más justificada que nunca. Venezuela renacerá. No lo decimos como eslogan, lo decimos como análisis, porque lo que está ocurriendo en Miami esta noche es una parte más de un proceso que tiene una dirección, y esa dirección apunta hacia la misma conclusión, que los que construyeron el horror de las últimas décadas van a rendir cuentas, que quienes los financiaron también van a rendir cuentas, que el dinero que salió de Venezuela cargado de sufrimiento venezolano va a tener que responder ante la justicia independientemente de en qué ciudad del mundo esté depositado. Si este análisis les parece valioso, si sienten que este canal les da información que no encuentran en otro lugar con esta profundidad y con este compromiso con la verdad venezolana, entonces hagan una cosa esta noche. Compartan este video con cada venezolano que conocen, con el que está en Madrid, con el que está en Miami, con el que está en Bogotá, con el que sigue en Caracas, aguantando con una valentía que nos llena de orgullo cada vez que pensamos en ellos. Que lo compartan, que lo comenten, que le cuenten su historia de Alejandro, la de su familia, la de su propio exilio. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho, porque lo que viene en los próximos días va a requerir que estemos en contacto permanente. Y dejen su opinión en los comentarios, porque en este canal cada comentario es leído, cada historia importa y cada nombre que mencionan en los comentarios es parte del registro histórico que Venezuela necesita para que la memoria no se pierda. El amanecer se aproxima y esta noche en Coral Gables, Florida, el reloj de la justicia está marcando el tiempo con una precisión que Diosdado Cabello nunca creyó que llegaría, pero llegó. Sin previo aviso, como llega siempre la justicia cuando tiene suficiente paciencia y suficiente evidencia. Llegó.